con la etiquetación y ejercicio del gasto. Otras tienen que ver con la forma en la que se ejerció el gasto. Y unas más en la ineficiente, deficiente y absolutamente discrecional forma en la que manejan los padrones. En aras del tiempo, y como usted protestó decir verdad, y esta petición de preguntas concretas formarán parte de esta sesión de trabajo, y las respuestas que usted dé formarán parte integral de las mismas para efectos de lo que en su momento se tenga que revisar de cuenta pública y de año fiscal ejercido. Me concretaré a 2 de las 6 que le planteo en el documento. ¿En qué consistió el programa de semilla para los Altos de Sinaloa después de las, como ustedes le llaman, heladas del mes de febrero de 2011? ¿Cuál fue el monto destinado a este programa? ¿De dónde provienen los fondos? ¿Quiénes, el padrón, fueron los beneficiarios? ¿Cuáles fueron los resultados? Producción en tonelaje, por cultivo, rendimiento promedio por hectárea. ¿Dónde está el informe detallado con datos de beneficiarios, nombre, superficie, comunidad, cultivo? Porque lo que se dice es que se extrajeron recursos de otros programas en los que están etiquetados recursos y no tenemos información que señale lo contrario, hasta por un monto aproximado de 120 millones de pesos, pero usted debe tener la información correcta. Este es un ejemplo. Cuando estuvo aquí el secretario de Seguridad Pública a finales del año pasado, se le comentó que en el primer semestre había 400 millones que no reportaban como ejercidos y nunca nos pudo dar respuesta. Él dijo que los había trasladado a otras dependencias del propio Poder Ejecutivo. Una siguiente. Se exigió transparencia a Zagarpa en la entrega del apoyo contingente, 3,000 pesos por hectárea. La delegación de Zagarpa Federal, después de la presión de los organismos productores del sector agrícola, entregó el padrón de los lotes pendientes de apoyo contingente de aproximadamente 128,000 hectáreas. Sin embargo, a estas fechas hay poca transparencia en la administración de los recursos administrados por la dependencia que usted dirige para la entrega del apoyo para semilla y combustible. Le solicitamos un detalle con el nombre de los productores que recibieron dicho apoyo, número de lote con agua, superficie, cultivo, siniestrado, cultivo resembrado. Como puede ver, hay una ineficiencia, deficiencia e insuficiencia en la información que es terrible para la transparencia y la rendición de cuentas. Pero bien, una pregunta nada más, porque evidentemente aquí no traen los padrones y quién sabe quién se los haya validado. ¿Cuántas denuncias presentó la dependencia a su cargo por las denuncias públicas de mal uso de los apoyos a los ganaderos, tanto por numerario en semoviente como por pastura? La pastura se denunció que se había vendido en el estado de Nayarit, y muchos ganaderos denunciaron que en lugar de entregarles el 100% por cabeza de ganado, les entregaron la mitad. Entonces, ¿cuántas denuncias presentó usted ante la autoridad correspondiente para que se aclarara esa situación? O si lo que primó fue el criterio de la impunidad en su dependencia. ¿Y cuál es el presupuesto que le aprobó esa soberanía a su dependencia contra cuál es el presupuesto que ejerció esa dependencia a su cargo? Así de sencillo. Las demás las tiene usted en el documento. Tiene la palabra el señor secretario para dar respuesta a los cuestionamientos del diputado Manuel Cárdenas. Muchísimas gracias, con muchísimo gusto. Obviamente solo voy a responder las preguntas que se me han formulado aquí. Hago el compromiso de las que me entregaron por escrito, responderlas por escrito, en razón de que no me podía, por respeto a todos los diputados, poner a leer ahorita las preguntas, ¿no? Obviamente tenía que poner atención a cada orador. No entiendo eso del manejo discrecional de los padrones. Por ejemplo, el padrón de semillas, ¿cómo lo formamos? Todo el que tenía permiso de siembra
y que había sido siniestrado, le dijimos que se podía escribir para recibir vales e ir con las empresas a recibir semilla. El padrón se hizo solo. Este padrón lo publicamos en internet. Pero yo con mucho gusto le envío un disco de todos los productores que habilitamos en eso, no hay ningún inconveniente de nuestra parte. O sea, lo subimos incluso para que fuera así de transparente y todo el mundo checara pues a quién se le había dado y no dado, ¿no? Entonces, tiene esa transparencia y me comprometo a enviársela en un disco ese padrón. En cuanto respecto al padrón de las semillas de la zona temporalera, de estas 150,000 hectáreas de donde sacamos el dinero, tenemos un fideicomiso, todos los gobiernos de los estados, tenemos un fideicomiso que operamos de manera conjunta, la SAGANPA y el gobierno del estado. Se integra con los recursos en concurrencia, donde el 75% lo pone el gobierno federal y el 25% lo pone el gobierno del estado. Estos recursos son los que se llaman luego de activos productivos. De ahí sacamos 110 millones de pesos para hacer paquetes tecnológicos para los productores, si mal no recuerdo, de 1.100 o de 1.200 pesos por productor, incluían la semilla y fertilizante, y se le entregaron a los productores a través de diversas organizaciones que están aquí presentes y que con los dirigentes se puede hacer, que son los que están trabajando ahí. Pues, y se entregaron ¿dónde? A la gente, y a través también de un programa municipal en Los Altos, llámese Choice, El Fuerte, Sinaloa de Leiva, que se inscribieran todos los que pudieran. Y obviamente el FOFAE tiene reglas de operación de que recuperemos el 60% de eso que invertimos. ¿Con qué objeto tenemos que recuperarlo? Para volver a apoyar en la próxima temporada. Ese padrón, por mucho gusto, está en el SURI, es una información oficial que nosotros estamos obligados a subir al sistema, porque de otra forma no califica para darle los apoyos, pero con mucho gusto también se lo envío en disco, porque no tiene ningún inconveniente de nuestra parte. Es una información incluso que obligadamente nosotros tenemos que subir a internet y que tenemos que hacer pública. Respecto al asunto de la producción, con mucho gusto le envío toda la información de la producción. Lo que sí planteamos, y lo dije, es que habíamos visto el asunto del siniestro en 50,000 hectáreas, ¿no? Lo habíamos promovido, y estamos con eso. Y debo decir que incluso en ese caso el seguro está cedido al gobierno del estado, que fue parte de la idea, y que vamos a utilizar para habilitar de nueva cuenta el asunto del temporal. El asunto de la pastura, de la denuncia, no recuerdo. Nosotros no podemos hacer ninguna denuncia porque no hay ninguna denuncia de ningún... O sea, una cosa son las denuncias públicas, pues, que pueden llevar a algún interés político, pero otra cosa son las denuncias. No puede haber ningún solo productor que no se le hayan dado los 600 pesos. 300 pesos puso el gobierno federal y 300 el gobierno estatal. O sea, en eso no hay manera que alguien diga, oye, no me diste el dinero. ¿Qué es lo que sucede? Y ahorita lo acabo de reclamar. Yo les dije personalmente que el dinero era de cada productor y lo podía cobrar, pero que si le podían dejar ahí a la organización la mitad para comprar maquinaria. ¿Por qué? Porque nos piden, oye, quiero trascado, quiero esto, quiero perforadora. Está bien, ¿dónde le vas a poner tu mitad? Si hubieras guardado el asunto del cadena, tendrías dinero para ponerlo. Como no le pusiste, y si en esto también se metió la política, oye, no le pongas, porque esto, bueno, pues se les terminó dando los 600 pesos. Si a mí me vuelven a preguntar mi opinión, ojalá hubieran guardado una parte para invertir y tener equipos y les hubiera servido más. ¿Por qué? Porque volver a tener 150 millones de pesos como esos para comprar maquinaria ahorita que viene la sequía, que se nos pueden morir veces, ahorita que tendríamos que perforar, volverlo a tener. O sea, ustedes saben más que nadie los presupuestos que se destinan. Aquí le subieron 40 millones a la ganadería, ahí estamos hablando de 150, que si hubieran quedado 75 tendrían. Para mí fue una mala decisión, se hizo más cuestión política que ver realmente que iban a ocupar esa maquinaria ahora para la sequía y que no iba a haber recursos. Pero obviamente eso estaba a disposición del productor. Si el productor decía, a mí me das mis 600 completos, pues se los tienen que dar porque el dinero era de él. Por lo tanto no puede haber denuncia porque no hubo ningún desvío. O sea, simple y sencilla.